Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado el tiempo del almuerzo y estén listos para la segunda parte. Ahora tenemos un poco más preguntas que en la primera sesión y obviamente no vamos a poder responder todas. Y algunas preguntas se revisaron y encontramos que fueron realmente respondidas durante el tiempo de enseñanza, entonces obviamos esas preguntas. Si su pregunta no aparece acá, no es que no queremos responderla, es que tenemos solamente 20 minutos para responder las preguntas y de manera aleatoria se leyeron y se escogieron las que consideramos eran más consonantes con lo que el pastor estuvo diciendo durante la sesión. Yo entiendo la posición en la que ustedes están porque yo he estado en la misma posición, he escrito una pregunta en una conferencia, por ejemplo en la conferencia de Por su Causa, y mi pregunta no ha aparecido por ninguna parte. Yo esperaba, ¿va a ser la mía? No, no va a ser la mía. Entonces, quiera Dios usar las que hemos escogido, pensando que Él está guiando todo esto de principio a fin, Él es soberano aún en esto, y que Él puede usar estas preguntas para edificación de todos. Y también rescatar lo que el pastor dijo. Ahora, si algo de lo que se dice acá no le gusta a usted y usted se enoja, no se enoje. Finalmente somos hermanos y eso es lo que debe prevalecer. Amén. Entonces vamos a empezar a plantear las preguntas. La primera dice, si el ser humano es totalmente depravado y todo depende soberanamente de Dios y su misericordia, ¿por qué Dios no muestra a todos esa misericordia? Bueno, yo creo que tenemos una parte de la respuesta a esa pregunta y que de lo que hablamos incluso, en lo que hablamos, es que su gracia es soberana. Dios ha revelado esa parte, lo reveló desde el Antiguo Testamento y lo continúa revelando a lo largo de la palabra. Él le dice a Moisés, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Y luego Pablo dice en los Romanos, cita el texto de Deuteronomio y luego dice, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces la respuesta revelada es que su gracia es soberana y Dios decide derramar su gracia de una manera sobre uno y no sobre otro. Ahora, la respuesta no revelada es la parte B. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Y no tenemos respuesta para eso. Nosotros podemos especular. Y a veces yo especulo, pero no especulo cuando hago ese tipo de cosas desde un púlpito donde estoy enseñando, porque es especulación, y las especulaciones no necesariamente son buenas, sino en una conversación quizá privada uno pudiera decir, y no pudiera ser, pero al final de cuentas yo tengo que concluir que lo único que tengo seguro es lo revelado. Y lo revelado es claro, es que su gracia es soberana, Dios lo ha dicho así. Dios no se explica, simplemente dice, yo he dicho que yo voy a tener compasión de quien tenga compasión y misericordia de quien tenga compasión, y el que quiero endurecer, yo endurezco. Ahora, Dios no es, para usar una expresión, no sé si aquí la usan, medalaganario. Dios no hace eso porque me da la gana. Dios tiene una razón por la cual hace su gracia visitar sobre uno y no sobre otro. Lo que Él no ha hecho es revelarnos la razón. Y no nos ha revelado la razón simplemente porque no la podemos manejar, no la podemos entender ahora mismo. Si un niño de 3 años le pregunta, mami, ¿cómo, o de 4 o de 5, ¿cómo se hace un niño? Usted no le va a explicar todo el proceso de una relación sexual. Usted va a encontrar algunas palabras sencillas que puedan decir algo acerca de eso para que él lo pueda entender. De esa manera Dios ha revelado cosas hasta donde yo pueda entender. Y las que no puedo entender en el estado en que me encuentro, tendrán que esperar. Deuteronomio 29, que yo lo cité, las cosas reveladas que pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Él reveló que su gracia es soberana. Las no reveladas, que es la razón de por qué Él actúa así, pertenecen al consejo secreto de Dios. La siguiente pregunta dice, ¿puedo orar yo por mis amigos y familia para que los alcance la misericordia de Dios? ¿Puedo intervenir con una oración? Definitivamente Dios nos manda a orar, y Dios no solamente ha predestinado los resultados finales, Él ha predestinado los instrumentos a través de los cuales Él va a llevar a cabo los resultados finales. Es una realidad. Pablo en un momento dado fue elegido como el instrumento para los gentiles, Pedro fue elegido como instrumento para los judíos, de manera que la elección de los instrumentos ha sido también hecha por Dios. Y luego entonces de esa manera la oración es un instrumento que Dios ha elegido
a través del cual Él quiere obrar. Y muchas veces el mismo Dios que pone en mí el deseo de orar por algo, porque Él quiere responder la oración, a través de lo cual entonces va a aumentar mi fe, porque si yo le pido a Dios que me traiga a Costa Rica para estar en este lugar, y eso ocurre, cuando ocurra, eso mismo aumenta mi fe en el Dios que oyó mi oración. Entonces definitivamente Dios me ha pedido que ore, definitivamente la oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios. Esa es la diferencia. Dios ha tenido todo el tiempo el resultado que le iba a dar, la respuesta que le iba a dar a esa oración cuando fuera efectuada. Pero ya Dios ha hecho esa elección. Es como que yo decida algo con 2 hijos que yo tenga y diga, bueno, cualquiera de los 2 hijos que venga a pedirme vacaciones a no sé dónde, Europa, yo se la voy a conceder. Entonces vino un hijo y me pidió una vacación a Europa y yo se la di. El otro hijo dijo, yo no voy a pedir nada a mi papá siempre dice que no, y no vino. Entonces resulta que él no recibió la vacación a Europa. Pero si al día siguiente él cambia de opinión y decide venir y pide la vacación a Europa y yo se la doy, él no me ha cambiado. Esa fue mi elección en el primer lugar, pero su oración sí cambió el viaje. ¿Vieron la relación? Entonces Dios tiene sus respuestas a mis oraciones predeterminadas, pero yo tengo que orar para verlo. ¿No tenéis? Porque no pedís. Entonces la oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios. Dios tiene la respuesta que Él va a dar a la oración cuando sea hecha. Esta otra pregunta dice, en la elección incondicional no existe el previsionismo, que pienso que está refiriéndose a la omnisciencia de Dios. Sí. Dios no elige a alguien antes de la fundación del mundo, previendo una buena obra y luego lo elige. Porque el problema con esa posición tiene varios problemas. Si es previendo una buena obra, entonces la salvación es por obras. Y la salvación no es por obras. Esa es la primera parte. Y qué bueno que la pregunta vino en esa forma. Porque la persona que hizo la pregunta entiende algo que mucha gente no entiende. Si yo hago mi elección por Dios, eso es una buena obra. Y esa buena obra es lo que está contando para mi salvación. Entonces, al final de cuentas, la salvación sería por obras, pero no es por obras. La salvación, claramente, Efesios 2, 8 y 9, es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Eso es una parte. Segunda parte, si tiene que ver con la previsión de que Dios previó que Miguel Núñez en el año 80 iba a hacer una elección por él, yo tengo que agregarle eso al texto. Eso no es el texto no dice eso. El texto simplemente dice lo que dice, que aquellos que Él previamente conoció, no nos dice que basado en la elección que iban a hacer, sino Dios que los conoció a ellos, a esos los llamó, y a los que llamó, a esos los predestinó, y a esos que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Cuando me devuelvo y hago la pregunta, ¿a quiénes glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que conoció. Pero luego, yo tengo que ser consciente. Yo no puedo tomar un solo versículo para responder una posición. ¿Cómo explico que la voluntad está esclavizada? ¿Cómo explico que la mente está entenebrecida? ¿Cómo explico a Pablo que dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios? La prédica no la entiende. No entiende el evangelismo. Porque él no tiene el Espíritu de Dios y tiene que ser espiritualmente discernida. Para que la pueda entender, el Espíritu tiene que estar dentro ya. Entonces comenzamos a encontrar los pasajes bíblicos que contradicen el hecho de que Dios haya elegido basado en una buena obra que Él previó. Y por último, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, antes de que hubiesen hecho nada bueno o malo, para que el propósito de Dios en la elección prevaleciera. Dios deja claramente establecido. La razón de uno sobre otro es simplemente mi propósito en la elección. No tiene nada que ver con sus obras, ni buena ni mala. Entonces ahí podemos ver que los pasajes no me dan para consistentemente seguir explicando esa posición. Y tal vez de alguna manera, conectando con algo que se dijo ahora, que el previsionismo del que se está tratando de hablar aquí, la omnisciencia de Dios, de alguna manera
le quiere devolver el control al hombre otra vez. Exacto, que no tiene y no puede. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo saber si soy elegido? Porque aunque creo ser creyente muchas veces, mis obras no reflejan que sea creyente. Por ejemplo, no oro ni leo la Biblia con deleite, sino a veces porque sé que lo necesito, o incluso no lo hago del todo. Y conectando esta pregunta con otra, ¿qué evaluar para saber si soy salvo? Si yo hubiese venido a Costa Rica para solamente responder esa pregunta, mi viaje hubiese valido la pena. Honestamente se lo digo. Porque, bueno, anoche quizá ustedes no estaban la mayoría con nosotros, pero anoche yo hablaba de un pastor de 10 años, a quien yo estuve aconsejando y confrontando que no era cristiano. Luego un pastor de 30 años, a quien estuve aconsejando que no era cristiano, hoy está en el mundo, ha negado la fe, fue disciplinado por su iglesia y todo lo demás. De manera que el hecho de que yo sea pastor no me hace cristiano. En el último día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Cristo no dice, no, en mi nombre ustedes no hicieron eso. Cristo admite que sí, que puede ser que lo hayan hecho en su nombre. Pero yo les diré, fuera de mí nunca os conocí. En otras palabras, pudieron haber hecho eso, pero no hicieron eso con mi poder. Yo puedo predicar en el nombre de Cristo y no ser cristiano, literalmente, hermanos. Los pastores que estoy hablando llevaron gente a la fe, a los pies de Cristo, bautizaron gente y no eran cristianos. De manera que eso es una de las preguntas más importantes que un cristiano se puede hacer. De hecho, probablemente, si no el próximo libro después del próximo, estoy escribiendo justamente sobre eso, basado en Primera de Juan. Porque nosotros tenemos mucha gente que piensa que está en el camino y no está, porque le presentaron un evangelio que no era el evangelio. La palabra nos deja ver más o menos de qué forma yo sé que soy cristiano. En primer lugar, Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios morando dentro de mí le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. De manera que hay una obra clara del Espíritu de Dios mismo que mora en mí, que me da certidumbre. Pero luego, Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. La razón por la que con estos dos pastores yo me atreví a decirle, pastor, ¿usted está seguro de que usted es cristiano? Es porque sus frutos nos revelaban que el Espíritu Santo moraba ahí en esa persona. Y yo tengo que ver cuáles son mis frutos, porque frecuentemente mis frutos no están ahí. ¿Cómo yo sé que un niño, habla de un niño ahora, ha nacido? Bueno, mire el ejemplo. Cuando un niño está en el vientre y él nace, al rato, muy pronto, él grita. ¿Por qué está gritando? ¿Qué él quiere? ¿Cómo se calma ese llanto? Lo llevan a mamar, ¿verdad? De su madre. ¿Qué él tiene? Él tiene hambre. ¿Por qué? Por leche. El que nace de nuevo tiene hambre por la palabra. Y la razón por la que él tiene hambre por la palabra no es porque él dice, ahora voy a tener apetito por la palabra, sino que él tiene el Espíritu de Dios morando dentro que produce apetito en él. Eso es uno. A los 6 meses usted lleva a ese niño al pediatra. ¿Y qué ha pasado con ese niño? Él creció, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo, él crece. Y luego entonces, cuando él tiene 5 años, ¿qué él hace? Él quiere, un niño de 5 años que esté aquí, por ejemplo, ¿quisiera él jugar conmigo? No, yo tengo 56. ¿Con quién él quiere jugar? Con sus iguales de 4 y 5 años. Entonces, ese que ha nacido de nuevo quisiera asociarse con otros cristianos. Cuando yo tengo 15 años en la fe o 10 y mis mejores amigos son del mundo secular todavía, yo tengo que preguntarme si yo nací de nuevo, porque yo no me estoy juntando con mis iguales. Y luego cuando él alcanza 8 o 9 años y su papá es carpintero, él anda con un martillo en la mano. O si su papá es médico, él anda con un estetoscopio en la mano. Él quiere hacer lo que su padre hace. El que ha nacido de nuevo quiere hacer lo que su padre hace, lo que el padre de la Biblia hace abajo de la iglesia. Yo creo que es una excelente analogía de qué pasa con el que ha nacido de nuevo. Él tiene hambre, él crece, él se junta con sus iguales, él quiere hacer lo que su padre hace. Cuando esas cosas no están ahí, bueno, yo no soy Dios para decir, bueno, pues usted no es creyente. No, pero yo creo que por lo menos tengo que hacer la pregunta. ¿Tú estás seguro de que tú eres creyente? Porque nosotros hemos desarrollado hoy en día un evangelicalismo que se parece al catolicismo. Hay gente en la iglesia católica que va a la iglesia católica 3 veces al año, pero si usted le pregunta que qué es, él jura y muere por el hecho de que él es católico, pero él no va a la iglesia. Pero él es católico.
católico. Él no es católico. Él asiste a veces a una iglesia católica. De esa misma manera, yo nazco en una familia cristiana, evangélica. Fui a una iglesia evangélica. Cuando me iba a casar, obviamente, ¿dónde me casaron? En la iglesia evangélica. Cuando me fui a bautizar, ¿dónde me bauticé? En una iglesia evangélica. Pues ya yo creo que yo soy salvo. Y no, hermanos, eso no me hace salvo. Yo necesito evidencias, frutos del Espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu, Romanos 8, de que soy salvo, lo primero que tengo que hacer es ir donde Dios y decirle, Señor, háblame, revélame, dime. Y el Señor le va a decir, porque Él está más interesado que usted en que usted sea salvo y que sepa que es salvo. Lo único peor a no ser salvo es no ser salvo y creer que soy salvo. Eso es lo único peor, porque entonces no tengo chance para nada, porque si ya creo que soy salvo y no lo soy, no voy a tratar de exponerme al mensaje de Dios para salvación. Pero créame que en mi propia iglesia, haciendo consejería, una de mis preguntas con cierta frecuencia es, ¿tú estás seguro de que tú eres salvo? Y ahora hace poco, hace una semana, hace como 2 o 3 semanas, alguien me interceptó y yo hablé con ella y le dije, mira, hazte esta pregunta. Y no dije más nada. No le dije, tú no eres salva, yo no creo, tú no dije nada. Hace 2 semanas, después de un sermón de alguien que estaba predicando en nuestra iglesia, ella se me acercó y me dijo, pastor, hoy yo nací de nuevo. Ella tiene como 6 o 7 años en la iglesia nuestra, donde creemos que predicamos la palabra. Y yo le dije, qué bueno, me alegro, no sabe cuánto me alegra. Y me dice, usted lo sabía, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, yo tenía mis dudas, pero no tenía certidumbre, por eso te hice las preguntas. Qué bueno que te hiciste la pregunta y qué bueno que Dios te hizo nacer de nuevo en el día de hoy. Yo puedo estar en una buena iglesia y no haber nacido de nuevo. Es una obra sobrenatural de Dios. Él tiene que hacer. Esta otra pregunta dice, si Dios creó todo, entonces Él creó el pecado. Esta es una excelente pregunta también, porque lo primero que yo tengo que entender es que el pecado no es una cosa para ser creado. Usted nunca ha visto a nadie decir, mira el pecado donde va a ir caminando. Porque no es una cosa. El pecado es una disposición del corazón humano hacia la ley de Dios, que la transgrede. Entonces, por ejemplo, Dios me crea ahora sin pecado, por ejemplo, y yo miro a Dios y digo, yo quisiera ser como Dios, ya pequé, por ejemplo. ¿Qué hizo Lucifer? Hizo Adán. No he hecho nada y pequé. Porque yo no tengo que hacer nada para pecar. Yo puedo pensar algo y ya pecar. Cualquiera que mira a una mujer lujuriosamente cometió adulterio. Pues no le he puesto la mano a esa mujer, es más, ni sabe cómo se llama. Y ya cometió adulterio. El pecado no es una cosa, es una disposición del corazón humano hacia Dios, hacia la ley de Dios. Y eso no hay que crearlo. Eso surge espontáneamente en nosotros. Entonces Dios no es el autor del pecado y Dios no es el creador del pecado, porque el pecado no es una cosa. Y la última pregunta que vamos a citar dice, según lo que acabo de exponer y tomando en cuenta Juan 6:37, cómo armonizar la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Y cito Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amén. 2 cosas voy a decir. Bueno, voy a decir una y voy a ilustrar otra. La combinación de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es una doctrina que tiene no menos de 2000 años tratando de ser respondida. Y respuestas se han dado, pero la mejor respuesta es la siguiente. Claramente, la palabra de Dios habla de ambas cosas, sin lugar a dudas. Y cuando a mí me toca predicar la responsabilidad del hombre, usted va a ver toda mi pasión invertida en eso, porque la palabra lo declara. Al mismo tiempo, la palabra de Dios declara de manera extraordinaria que la voluntad de Dios es soberana sobre el hombre. Y cuando usted me oye predicar acerca de eso, toda mi pasión está invertida en predicar que Dios es soberano sobre el hombre. Ahora de la ilustración. ¿Ok? Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar. Y Jonás dice en su, entre comillas, libre albedrío, que es una frase que no está en la palabra, pero ok, en su libre albedrío le dice, yo no voy para Nínive. Y tú le dices, está bien, vete para donde tú quieras. Entonces Jonás en su libre albedrío sale para
el lado opuesto de Nínive, que sería lo que hoy es España. Y Dios le dice a Jonás, está bien, pero nos encontramos en Nínive. ¿Y dónde terminó Jonás? En Nínive. Hermanos, esa idea de que Dios es un caballero, que Dios nunca obliga a nadie. Pregúntale a Jonás eso. Devuelve a Jonás para atrás y dile, Jonás, ¿es verdad que Dios es un caballero y nunca obliga a nadie? A ver lo que Jonás te va a decir. Te va a decir, cuando yo quería ir para el lado opuesto, Él envió un pez grande que me tragó y me batió en el estómago por 3 días. Y cuando ya yo no podía oler un pez más adentro de ese pez grande, hizo que me vomitara en Nínive. Y luego Jonás predica la palabra de Dios. Nínive entera se convierte en contra de su voluntad. Es el único profeta que ha predicado la palabra de Dios en contra de la voluntad. Cuando él termina de hacer su trabajo y Nínive entera está convertida, Dios se junta con Jonás y dice, Jonás, ¿y ahora? Y dice, esto mismo era lo que yo te decía. Por eso yo no quería venir. Porque tú eres tan misericordioso que te atrevías a perdonarlo y míralo ahí, lo perdonaste. El profeta de Dios, ¿te das cuenta del corazón del hombre? Y Dios le dice, le hace subir una mata, un árbol que le da sombra y se lo hace secar y bueno, está airado. Le dice, ¿tú tienes razón para estar airado? ¿Sabes lo que le dice a Dios? Sí, tengo razón, hasta la muerte. ¿Tú te das cuenta de lo arrogante que es el hombre? Después de haber estado en un pez por 3 días batiéndolo, si tú y yo fuéramos Dios, lo mandáramos para el mismo pez otra vez, para que lo batan 7 días en vez de 3, hasta que él aprenda. No había aprendido. Y finalmente, la última ilustración. ¿Ustedes conocen bien el juego de pelota o no? ¿Se juega pelota aquí, béisbol? Poco. Bueno, pero eso es lo que jugamos en Santo Domingo, con eso que estoy familiarizado. En el juego de pelota hay un estadio, ¿verdad? Donde los jugadores están. Y cuando dan un batazo, decimos nosotros, los que están en la parte de atrás, que llamamos los outfielders, corren en su libre albedrío. Corren. Pero cuando resulta que la pelota va a salir del estadio, muchas veces llegan a la pared corriendo y chocan contra la pared. ¿Y saben lo que la pared hace? Que los revuelve hacia atrás. Ellos tenían libre albedrío hasta que chocaron con la pared. O tú o yo, pero yo prevalezco. Entonces Dios permite que el hombre se mueva con cierta libertad hasta que choca con su soberanía. Ahí es donde se juntan. Y cuando choca con su soberanía, le dice, para atrás. Nos vemos en Nínive. Entonces ahí está la correlación. O sea, Dios te da una cierta libertad. Dios no me dijo al mediodía, tienes que comer arroz. Yo pude no haberme comido el arroz. Yo tengo esa libertad. Pero cuando mi decisión choca con lo que Él ha decidido, si Él decide que yo voy a comer arroz, quizá por los próximos 365 días, el único alimento que aparezca es arroz para que yo aprenda que eso es lo que yo tengo que comer. Entonces ahí está la soberanía del hombre. Una cierta libertad. Señores, ¿ustedes tienen hijos? Y sus hijos de 4, 5, 6, 7 años tienen cierta libertad para jugar con el que él quiera, pero cuando su hijo desafía su decisión, ¿quién prevalece? La de ustedes, ¿verdad? Pues eso es Dios conmigo. Yo creo que ya resolvimos la pregunta. Yo tengo libertad hasta que la libertad choca con la soberanía del superior. Y en mi casa, con tus hijos, se produce eso todos los días. Tú puedes hacer eso, sí, pero cuando yo te digo que no lo va a hacer, yo prevalezco. Eso es Dios. Tienes libertad, pero cuando yo te digo que no, yo prevalezco. Y en el caso de Dios, Él sí puede prevalecer por encima de todo, porque Él es poderoso, omnisciente, omnipotente. Con sus hijos todavía a veces ellos se salen con la suya, porque son manipuladores, ese es el ser humano. Pero con Dios nadie se sale con la suya, nadie, absolutamente nadie, ni Jonás. Y tal vez para solamente aclarar algo, ponerlo en la mente, porque es lo que me viene a la mente. A veces pensamos que Dios es como, esa nos da la idea de un tirano universal que quiere que todo nos vaya mal, contrario a lo que nosotros quisiéramos. Pero me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, cuando él dice, hablando de la voluntad de Dios, le dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces podemos confiar en la voluntad de Dios. Definitivamente. Para ilustrar eso, yo tengo diabetes por 45 años ahora. Desde la edad de 11 años yo tengo diabetes. Y alguien me preguntó que si Dios me dio la oportunidad de nacer de nuevo, en términos físicos, si yo le diría a Dios que me hiciera nacer sin diabetes. Y yo le dije, claro que no. Entonces la persona se echó para atrás y me dice,
¿Y por qué no? Le dije, porque si yo le digo eso a Dios, yo estoy asumiendo que como Él se equivocó la primera vez y permitió que a mí me diera diabetes, que esta vez lo arregle. Pero mi diabetes no es un accidente y Dios no se equivocó cuando permitió la diabetes en mi vida. Por tanto, como esa decisión fue perfecta, si Él me da la oportunidad, yo le voy a decir, claro que con diabetes tú no te equivocaste, hazlo perfectamente otra vez. Y eso es Miguel Núñez con diabetes. ¿Entiendes? Eso es Dios. Dios es perfecto en todo lo que Él hace y decide. Bueno, nos preparamos para cantar juntos otra vez antes de tener la siguiente conferencia.